daros las gracias a todas y a todos por venir. Hablo como director de la Fundación, porque la verdad es que llevo más de 15 años sin ir a un congreso, porque no me interesan. Realmente los congresos científicos ya han perdido mucho. Y las únicas reuniones a las que voy son las que hacemos en el grupo de neurociencia clínica y a estas, que estoy deseando que lleguen. La pena es que hagamos solo una vez al año. La idea es a ver si podemos engañaros un poco más y hacer algo más, con más frecuencia. Y la segunda es que esta vez no me ha hecho cambiar mucho el texto Federico, siempre me lo hace cambiar las diapositivas porque no he traído diapositivas, es la primera vez que lo hago. Como es un reto, para mí esto es un reto porque vengo a aprender, yo os lo he dicho muchas veces, vengo a aprender de todas vosotras y vosotros porque evidentemente no sé ni la décima parte de lo que sabéis, pero lo que he decidido es no traer transparencias, traerlo como hace Federico, que lo va leyendo y a la vez comentando, es la primera vez que lo hago. Leí el otro día a un filósofo francés muy interesante, Alain Denol, que la verdad es que es el director de la Escuela de Filosofía Internacional de la Sorbona, y decía que no hay nada más divertido que ver en un congreso científico ver que los PowerPoint no funcionan al ponente. Y es verdad que la gente entra en un estado de histeria increíble, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a hacerlo. Lo decidí anoche a las 4 de la mañana porque una de las buenas cosas que tiene que tu hijo no te deje dormir es que tienes mucho tiempo para tomar decisiones buenas o una estupidez, como puede ser esta. Entonces reescribí el texto ayer de madrugada. Fijaos, quería deciros porque el título cuando me lo pidió Ángeles, pues debía ser una tarde que estaba como muy emocionado o algo así, porque dije, impacto de la investigación neurobiológica de la esquizofrenia en España, análisis de los últimos 15 años. Anoche a las 4 dije, bueno, impacto de la investigación en epigenética, ya no era neurobiología, de los trastornos mentales en España, una aproximación a su estudio. Y quería tener otro título que digo, bueno, o cómo un científico se acerca a la filosofía para entender cosas que todavía no llego a entender en el laboratorio. Es un pequeño trabajo, evidentemente la revista tendrá una extensión mayor porque mi idea es hacer un trabajo de investigación sobre algo que me preocupa mucho y es los conceptos de responsabilidad o la responsabilidad en la ciencia o como científicos, ¿no? Es algo que hemos estado hablando en la comida, algunas cosas, ¿no? Y es algo que realmente me preocupa muchísimo, me interesa mucho, ¿no? Entonces, os voy a leer una pequeña introducción. La cuarta acepción de la palabra responsabilidad del diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. El vocablo deriva del latín responsum, supino de respondere, que podríamos traducir como estar obligado, comprometerse a algo. Su uso y desarrollo se ha llevado a cabo principalmente por el derecho, considerándolo como un concepto jurídico fundamental, por la política, donde cabe destacar los trabajos de Max Weber, y por el sector empresarial, donde la responsabilidad social corporativa, definida como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, ha cobrado auge en los últimos años. Sin embargo, el concepto de responsabilidad en el área de la investigación científica, si bien se ha tratado o se ha considerado intrínseco e indisoluble de la propia práctica, no ha sido suficientemente tratado. Es en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia del siglo XXI que organiza la UNESCO y el International Council for Science, donde se establece que la ética y la responsabilidad de la ciencia deberían ser parte integrante de la educación y formación que se imparte a todos los científicos. Ética y responsabilidad. No debemos olvidar que cualquier acción humana, y la ciencia no es una excepción, viene determinada por un conjunto de valores. En palabras de Marcus Gabriel, uno de los representantes de la corriente filosófica del nuevo realismo y que estoy tratando también de engañar para que venga a la Fundación, nos encontraríamos con valores aceptables para nuestra sociedad occidental, valores neutros y valores inaceptables. De todos ellos derivan una serie de conductas de distinta índole. Por tanto, no debemos detenernos en el análisis de la ética de la investigación científica, concepto, por otro lado, trabajado en profundidad por los comités científicos nacionales e internacionales, los cuales se han centrado en el estudio de las consecuencias éticas de las investigaciones realizadas por los diferentes laboratorios sin apenas analizar la responsabilidad del científico en relación con la generación del conocimiento. A esto me refiero porque cuando intenté tratar este tema entre distintos compañeros que nos dedicamos a la investigación básica, cuando hablábamos de responsabilidad, todos remitían a los comités de ética. No había más responsabilidad que, bueno, pues si no utilizar embriones humanos o si utilizas células de reprogramación celular, decir qué vas a hacer con esas células una vez termines tu investigación, etcétera. Ahí parece que acaba nuestra responsabilidad. Más allá de planteamientos realizados en esta conferencia internacional, por ejemplo, encontramos una aproximación en los trabajos de Popper, en los que plantea que el científico puro
solo tiene una responsabilidad añadida a la de cualquier otra persona. Esto es la búsqueda de la verdad. Es importante señalar lo que Popper entiende como científico puro y que no es otra cosa que el científico dedicado a la teoría, a la ciencia básica, en contraposición a la ciencia aplicada y a la hoy venerada tecnología. Popper llegó a plantear que todo el saber ha tendido a ser potencialmente aplicable y de ahí que los aspectos éticos de la ciencia hayan concentrado la práctica totalidad de los estudios. Por ejemplo, lo que os decía, nos centramos en el desarrollo de programas de investigación en energía nuclear, el uso de embriones en ingeniería genética, etc. Y es por ello que en esta presentación quiero centrarme en la parte menos analizada, en mi opinión, que es la responsabilidad de los científicos en la búsqueda de la verdad, ¿no? En palabras de Popper. En el año 2016, Baker, una científica norteamericana, publica en la prestigiosa revista Nature un artículo donde se informa del preocupante incremento de artículos científicos que no cumplían con el requisito mínimo para ser considerados válidos, que básicamente era que pudieran ser replicados por otros grupos de investigación. Si bien este dato fue objeto de otro artículo en Annales en el año 2019, es interesante recordar que eran varias las razones que esgrimían los protagonistas de la historia, es decir, aquellos científicos que al final decían no se puede replicar tus resultados. Parten de una fundación norteamericana que selecciona 24 artículos, si no recuerdo mal, los 24 artículos más importantes sobre cáncer de los últimos años, los da otros grupos de investigación y no se puede replicar ninguno. Todos contenían datos falsos. Los protagonistas de la historia, es decir, los científicos titulares de esos grupos decían que, o esgrimían como razón para obtener esos datos desde la poca preparación de los diseños experimentales, pasando por una fuerte presión por publicar por parte de las instituciones donde desarrollaban sus trabajos, hasta la confesión de un intento de engañar de forma consciente al resto de la comunidad científica. Les decían fraude y ellos clicaban como que sí que eran conscientes que estaban intentando engañar. Pero hay una segunda razón que justifica traer de nuevo el estudio de Baker. Las publicaciones científicas, lejos de representar una fuente de avance en el conocimiento, lejos de ser una fuente de búsqueda de la verdad, en palabras de Popper, se están convirtiendo en herramientas curriculares que permiten el acceso a fuentes de financiación y a plazas de investigación en universidades y centros de I+D+I. A este respecto, cabe señalar que en uno de los últimos números de la revista Nature, creo que es hace un mes o 20 días, no llega al mes, se ha informado del incremento en el número de contrataciones de agencias externas a los centros de investigación y universidades para la evaluación de la veracidad de los contenidos de los artículos firmados por sus científicos, debido a la desconfianza existente en el mundo de la investigación por la cantidad de artículos retractados en los últimos años. Ahora, realmente, en la propia revista te animan a que se monte una de estas agencias porque prácticamente todos los centros de investigación lo tienen que contratar y están encontrando que, por ejemplo, en una universidad del sur de Alemania, el 35% de los artículos que se iban a publicar ese año los pararon porque contenía datos que no correspondían con la realidad. Aquí, en esta presentación, no voy a analizar las causas que explican por qué un determinado artículo ha generado o no un avance real en nuestro conocimiento de las bases epigenéticas de los trastornos mentales. Voy a dejarlas reflejadas a modo de dato, pero me quiero centrar en dos aspectos concretos. Primero, la financiación recibida por los grupos de investigación para la realización de trabajos publicados. Es algo que no se trata en España, en otros países sí, es obligatorio publicar las ayudas que recibes y en qué las estás gastando y cómo las has gastado. Y luego, si los resultados publicados representan un avance en el conocimiento de las bases epigenéticas. Bien, ¿por qué considero importante analizar la financiación recibida? Pues desde el momento en el que esa financiación tiene un origen público, el concepto de responsabilidad adquiere un mayor protagonismo. No solo tenemos la obligación de cuidar los aspectos éticos de la investigación en cuestión, sino que es fundamental para la salubridad del propio sistema el que analicemos en profundidad si el dinero que recibimos se está empleando de forma correcta. Voy a pasar al método que he empleado para este primer estudio piloto. En principio me planteé analizar los 10 últimos artículos con un mayor índice de impacto publicados en los últimos 5 años en revistas internacionales por parte de grupos de investigación del país dedicado al estudio de las bases epigenéticas de los trastornos mentales. Lo que hice básicamente es primero acudir a la base a PubMed, ahí incluí los autores nacionales con más publicaciones en el campo de la epigenética de los trastornos mentales, con una serie de entradas, poniendo el autor, poniendo epigenética, bueno, en inglés epigenética, metilación del ADN y las fechas de publicación últimos 5 años. Establecí una serie de criterios de inclusión, publicaciones en los últimos 5 años sobre epigenética, los trastornos mentales, autoría principal de un investigador español, selección de los últimos 5 artículos con un mayor índice de impacto.
ya veis que paso a 5 porque empecé a ver que no hay 10. Realmente la epigenética lleva como 18, 19 años trabajándose en trastornos mentales, pero se ha publicado principalmente los últimos 7, 8 años. Estudio relacionado con la biología de los trastornos mentales severos, esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión y empleo de muestras de cerebro humano. Criterios de exclusión, investigaciones realizadas bajo la fórmula de consorcios internacionales. Eso me hizo quitar muchísimos porque ahora los consorcios pueden agrupar a más de 200 investigadores. Es complicado a veces entender cómo para un array de metilación o para estudiar una secuenciación de un gen hay 200 investigadores con sus 200 grupos de investigación. Hay equipos de investigación que parecen equipos de fútbol, que cuando ves la foto es el investigador y 11 que están detrás, ¿no? No llegaba a entenderlo, tanta gente para un artículo. Descarté, por tanto, artículos con más de 25 autores, con independencia si el autor principal es investigador español. También descartamos artículos publicados en revistas sin el método de revisión por pares. Sabéis que cuando se envía un artículo, lo que hace la revista, si lo considera interesante, lo envía a 2 revisores independientes que, a su vez, hacen un dictamen para ver si se puede publicar o no. Eliminé, evidentemente, revisiones o metaanálisis. También estudios de asociación del epigenoma completo. Esto es secuenciar todo el epigenoma, estudiar todo el epigenoma de una persona. Si estos estudios se basaban en un número elevado de muestras sin criterios previos de selección justificados. En muchos artículos no se establecen los criterios de selección, simplemente dicen 5.000 pacientes con esquizofrenia, no establecen ni cómo los han seleccionado. Y también eliminé los empleos de muestra de sangre o saliva. Realicé un algoritmo. Mi idea era hacerlo todo lo científicamente posible, coger 8 autores, de esos 8 autores al azar seleccionar 3, de hecho programé en una pequeña hoja que metías todos los autores y te salían 3, tal. No hay más de 2 autores. Con lo cual no pude hacerlo al azar, tuve que coger los 2 que habían trabajado en epigenética. Llegados a este punto, es importante preguntarse qué criterio he seguido para establecer si un artículo ha generado conocimiento o, por el contrario, ha contribuido a lo que el profesor Mario Mag ha definido como un incremento en la incertidumbre y confusión en lo que se refiere a la investigación de las bases biológicas de los trastornos mentales. ¿Qué entendemos por conocimiento? Podemos definir la teoría del conocimiento como una teoría del pensamiento verdadero en la que el contenido del mismo coincide con el objeto estudiado, al ser estos 2 actores, sujeto y objeto, los que caracterizan la relación que definen al propio conocimiento. La función del primero, del sujeto, será la de aprender el objeto, invadiendo la esfera de este último y capturando las propiedades del mismo. Decíamos que el conocimiento solo será verdadero si su contenido concuerda con el objeto, no pudiendo ser, por tanto, este objeto verdadero o falso, pero sí su representación. A este respecto, a lo largo de esta presentación, adoptaré, fue en el momento de realizar la investigación, una posición basada en el realismo natural, característico de los trabajos de Kraepelin, en los que plantea la existencia de estos objetos y sus características con independencia de su aprehensión por parte de la conciencia. Por tanto, entenderé que un artículo ha generado un conocimiento verdadero cuando dicho conocimiento sea una representación fidedigna de las características del objeto analizado y, por tanto, podemos considerar que ostenta una validez universal. Del mismo modo, de acuerdo con los trabajos de Popper sobre la lógica de la investigación científica, es uno de los libros que regalamos a todo el que entra al laboratorio, regalamos 3 libros. Uno de Cajal, uno de Watson y uno de Popper. Cuesta horrores que la gente los lea, porque cuando valen por el primer capítulo de Cajal lo saltan porque dicen que escribe raro. De Watson les hace gracia un poco pues lo controvertido que es, y de Popper es que no, directamente no. Bueno, hay algunos que los esconden y todo, ¿no? Bien, pues en términos de Popper sobre la lógica de la investigación científica decía que no podremos considerar como un conocimiento verdadero aquel que emplee un método inductivo. Esto es, que parta de enunciados singulares para llegar a enunciados universales, tales como hipótesis o teorías, por no proporcionar un criterio de demarcación apropiado que nos permita establecer si el conocimiento generado es científico o metafísico. A este respecto tenemos un claro ejemplo en esos estudios que os comentaba de asociación del epigenoma completo, en los que es frecuente encontrar muestras de cientos, si no miles, de pacientes que comparten el diagnóstico del trastorno sin valorar la validez y fiabilidad del mismo, que, como es conocido, supone una importante variable extraña a tener en cuenta. Prueba de ello son que los resultados obtenidos en dichos estudios a menudo son incoherentes y no nos permiten consolidar el conocimiento adquirido hasta la fecha. Esta irrupción del método inductivo como método preferente en los trabajos de investigación científica se debe, en mi opinión, a la influencia del Big Data en los desarrollos de nuevas tecnologías que buscan establecer las bases de una nueva forma de hacer ciencia, de una nueva forma de gestionar la economía y una nueva forma de establecer las bases de una psicología social actualizada para este siglo.
La definición clásica del Big Data se estructura en torno a 3 Vs: velocidad, volumen y variedad. La velocidad hace referencia a la necesidad de tener datos en tiempo real, que se asemejen en la medida de lo posible al sistema estudiado. Es significativo que los teóricos del Big Data te dicen que no tiene por qué ser una representación real de lo que quieres estudiar, simplemente que se asemeje en la medida de lo posible. El segundo concepto, volumen, y este es muy importante porque es el que ha influenciado de manera significativa los diseños experimentales en las ciencias biomédicas, es que la cantidad de datos importa, lo que permite, además, procesar grandes volúmenes de datos no estructurados de baja densidad. Y finalmente, la variedad de los datos se presenta como una necesidad impuesta por el tipo de información con la que se trabaja. No se establecen ya relaciones sencillas entre los distintos tipos de datos, sino que se hace necesario analizar los mismos para obtener un significado concreto y habilitar los metadatos. El problema lo encontramos cuando introducimos este tipo de metodología en el estudio de los sistemas complejos. Entendemos por un sistema un conjunto de elementos o partes relacionadas directa o indirectamente entre sí, bajo un conjunto de reglas formando una entidad propia que persigue un objetivo concreto. Al existir relaciones de interdependencia entre los elementos que forman el sistema, cualquier cambio que experimente una de las partes afectará al todo. Diremos además que un sistema es complejo cuando presente fenomenologías emergentes que no pueden derivarse exclusivamente de la comprensión de las leyes que rigen sus componentes elementales. Estos sistemas presentan una significativa sensibilidad a las condiciones iniciales, siendo característica la presencia de no linealidades en la propia dinámica del sistema. De este modo, es muy frecuente encontrar sistemas complejos cuyas dinámicas evolucionan de forma muy distinta en el espacio de las fases, lo que dificulta realizar predicciones en T+1 y en la que los errores iniciales se magnifican en el tiempo, generando series temporales de apariencia aleatoria. A este respecto, el estudio de las modificaciones epigenéticas en los trastornos mentales supone entender estos como sistemas complejos, puesto que nos encontramos con variables ambientales que a través de mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN o las modificaciones de las histonas, entre otros muchos, establecen patrones dinámicos de regulación de la expresión génica que tienen como resultado la regulación de la síntesis proteica en el cerebro humano. La introducción en el análisis inicial de variables extrañas, de errores iniciales, supondría, por tanto, invalidar los resultados que obtenemos. ¿Qué resultados he obtenido en relación a los artículos? Bien, tras una búsqueda de la base de datos de PubMed, que es la base principal de búsqueda de información bibliográfica en biomedicina, se han analizado un total de 7 artículos firmados por 2 grupos de investigación. Como os decía, si bien el objetivo era incluir 8 autores, para de ellos seleccionar al azar 3, solo son 2 los grupos que tienen como línea prioritaria de investigación la epigenética de los trastornos mentales. La epigenética tuvo hace unos 6-7 años un pico de moda, que también se llama en ciencia, y pues todo el mundo hacía su pequeño trabajo de epigenética. Ahora estamos haciendo optogenética. Ahora es un poco más, vamos haciendo esa, seguramente cambie en los próximos años. Ahora las IPS también estamos. Mientras una primera revisión de los textos y de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión establecidos, tuve que descartar 5 de ellos, el 71,42%, por emplear muestras no validadas por la comunidad científica para el estudio de la epigenética de los trastornos mentales. Básicamente utilizaban sangre. En lo que respecta a la financiación, el total empleado para la experimentación recogida en los 7 artículos publicados asciende a 715.000 euros de dinero público, distribuidos en 10 convocatorias financiadas, de las cuales solo se presentan datos de 7 de ellas, por no estar el resto correctamente publicadas en las páginas web de los grupos de investigación o en los centros adscritos. Es obligatorio, por ley de transparencia, cuando recibes dinero público, publicar en qué te lo estás gastando, pero se incumple. De esos 715.000 euros, 655.000 se distribuyeron entre esos 5 artículos descartados en el primer análisis. En esa primera validación con los criterios de inclusión y exclusión, los 5 que tuve que descartar habían gastado en total, os habían destinado 655.000 euros. Y esto me parece importante, entre otras cosas, porque desde el mundo de la ciencia, cuando nos sentamos, lo hablábamos antes con los políticos, lo primero que decimos es que estamos muy mal financiados, ¿no? No todos están o estamos mal financiados. Yo me incluyo en que no estoy nada mal financiado, pero no todos están así. Quiero decir, hay gente que está mal financiado y otros que tienen 655.000 euros para 5 proyectos de investigación, que está muy bien, ¿eh? Con respecto a los 2 artículos que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, uno de ellos emplea un número de muestras escaso, aunque validado por la comunidad científica, es decir, emplea el cerebro humano, lo que no nos permite concluir que los resultados obtenidos supongan un incremento en nuestro conocimiento de la epigenética del trastorno estudiado. En este caso, estudiaban esquizofrenia. Pocas muestras, realmente no aportaban nada significativo. El segundo de los artículos, aunque presenta resultados negativos y nos permite descartar genes cuya regulación epigenética no aparece alterada en la esquizofrenia,
Falla la metodología porque no lleva a cabo una separación de las poblaciones neuronales y las células de la glía, lo que hace que los patrones de metilación obtenidos no puedan ascribirse a una y otra población, con lo cual tampoco permite un incremento en el conocimiento de las bases biológicas. Tengo que decir que este artículo lo hice yo hace 4 años. Realmente cuando lo lees, lo relees y lo ves, te das cuenta que es que no has aportado absolutamente nada. Lo utilizamos para calzar la mesa ahora realmente. Como discusión, me quería hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es la responsabilidad de un científico en el diseño de sus experimentos y en la publicación de los resultados de sus investigaciones? ¿Es suficiente el desarrollo de comités de ética que analicen las consecuencias éticas de las investigaciones sin profundizar en si los resultados que se derivan de ellas son válidos y fiables? Bien, lo que aquí os he presentado se ha centrado en artículos publicados por 2 grupos de investigación españoles cuya línea de trabajo principal es la epigenética. Tras un primer análisis, como os decía, se procedió a descartar el 71,42% de los mismos. Estos datos coinciden con un trabajo más extenso que publicó nuestro laboratorio en el año 2016, en el que se señalaba que el 75% de los artículos en relación a la epigenética de la esquizofrenia en revistas internacionales de prestigio no cumplían con los criterios mínimos de validez y fiabilidad. En un primer momento teníamos la lista de los autores y por quejas de los propios autores la revista nos la hizo retirar. Y además coincide con los datos aportados por Baker, en los que aproximadamente el 76% de los científicos confesaban ser incapaces de replicar los resultados obtenidos por otros investigadores. Lo que me permite concluir que estos datos que obtenemos pues, siguen una línea coherente con otros trabajos de investigación. En el caso que nos ocupa, 5 de los 7 artículos analizados se descartaron por emplear muestras de sangre para el estudio de los mecanismos epigenéticos empleados en los trastornos mentales. A pesar de que son muchos los trabajos que han demostrado la nula validez del empleo de este tipo de muestras y que incluso señalan la necesidad de analizar de forma independiente la epigenética de las distintas regiones cerebrales o de poblaciones celulares por ser esta específica en cada uno de los tipos, seguimos encontrando una gran mayoría de diseños experimentales que emplean muestras de saliva y de sangre por ser más sencillas de obtener y de manejar. Sin ir más allá, esta misma mañana, 2 artículos que nos han enviado, publicados uno en Nature Genetics y otro publicado en Proceedings, que trabajan con muestras de saliva. Por otro lado, los diseños experimentales propuestos impiden a priori obtener resultados que cambien nuestro conocimiento sobre las bases biológicas de estos trastornos. Lo que hacemos en los artículos analizados es limitarnos a comparar grupos control y experimental, sin proponer nuevos planteamientos que cuestionen el conocimiento adquirido hasta la fecha. A este respecto, en palabras de Marcus Gabriel, diferente a lo novedoso, impide la generación de pensamiento, puesto que, según este filósofo, solo es posible pensar cuando salimos de los diseños convencionales y nos enfrentamos a situaciones desconocidas. ¿Podemos abordar este problema entendiéndolo como un fenómeno de carácter individual o debemos que los distintos actores juegan papeles diferentes que culminan en la generación de un conjunto de valores que justifican que la ciencia se haya convertido en otro modo de ganarse la vida sin aquella pasión y compromiso necesario descrito por los clásicos como Cajal, Feynman, Watson o Kandel? Esto lo estábamos hablando antes en la comida. Realmente, Toño me lo ha explicado, ya me ha quedado claro y me ha deprimido un poco más, pero bueno, intentaré salir adelante. En mi opinión, y a modo de conclusión, el sistema de investigación actual impide generar nuevo conocimiento que nos permita comprender y explicar las bases biológicas de los trastornos mentales. La necesidad de publicar para obtener financiación, con independencia de la validez de los datos, se erige como la causa principal por la mayor parte de los científicos consultados, más del 95%. Esta presión, conocida en el mundo anglosajón como el publish or perish, ha generado un importante volumen de negocio para las compañías de venta de reactivos y para las propias revistas científicas, pero ha supuesto una herida mortal para la creatividad, para el compromiso y para la responsabilidad necesaria para trabajar y publicar con rigor científico. Me hubiese gustado, Valentín me lo recomendaba, me dijo, yo pondría algo de perspectivas futuras. Realmente es que no tenía alguna idea, después de hablar con Víctor y con Toño, no veo perspectivas futuras más allá de mantener laboratorios o fundaciones como la que tenemos, que permite estos foros de discusión, permite desarrollar proyectos de investigación completamente independientes y pese a las dificultades que nos ponen, por ejemplo, para obtener permisos de comités de ética, que siempre tenemos que acudir a hospitales, o incluso obtención de muestras, pues al menos te permite seguir funcionando. Llevamos casi 1 año y 4 meses para obtener un conjunto de muestras de tumores para un proyecto que tenemos muy interesante sobre metástasis por problemas burocráticos
que nos ponen, a no ser que los directores del área de oncología sean principales autores de la investigación. Llevamos 1 año y 4 meses intentando conseguir esas muestras por una investigación de 5 meses, no lleva más, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias.